per estar aquí. És una sort, no? Crec que és un privilegi. Hem aprofitat que fa uns dies va haver el Congrés d'Economies Feministes aquí a Barcelona i que amb aquesta excusa ens acompanyen, perdó, paso en castellano para que nos acompañan algunas compañeras de fuera que no siempre podemos compartir presencialmente el espacio, para compartir un rato de charla alrededor de las luchas ecofeministas frente a la crisis de reproducción social en que nos encontramos, ¿no? Tanto aquí en Europa como en América Latina. Yo ahora lanzaré, ¿no? La charla consistirá en lanzar un par de preguntas, ¿no? Que ellas puedan compartir como algunas ideas y después que entre todas podamos compartir en qué estamos. Pero antes, hoy ha salido uno de estos, ¿no? Informes sobre el estado del cambio climático con datos reveladores que no sabemos cómo, ¿no? Que clima, biodiversidad y sociedad son interdependientes, que el calentamiento global nos está llevando a los límites de la adaptación y que hay una ventana de oportunidad, ¿no? Que se está empezando a cerrar, y esto tiene que ver, ¿no? con los límites físicos del planeta, pero a la vez, ¿no? En el planeta pues, vivimos todas, y lanzo... Pues aprovecho que ahora se levanta para presentar a las compañeras antes de que lance la primera pregunta. A mi izquierda, Flora Partenio. Siempre. Activista feminista argentina y miembro de DAO. A mi derecha solo presencial desde ahora. Blanca Vallas, también activista ecofeminista e investigadora de la ONG. Justina Lee, activista feminista y codirectora de Ecofeminita. Natsu Shokida, activista data feminista y coordinadora del equipo de datos de Ecofeminita. Y María Palomares Arenas, directora ejecutiva de Calada Fondo de Mujeres. Activista nómada. Y ante este título, ¿no? Luchas ecofeministas frente a la crisis de la reproducción social, ¿no? Una primera pregunta que te voy a lanzar a ti en primer lugar, Laura, es un poco a modo de diagnóstico. ¿Qué entendemos por crisis de reproducción social y cómo la sitúas, ¿no? En tu contexto, en tu territorio? Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación y a la Fede por alojarnos, hospedarnos en esta movida, y la verdad que agradecerle mucho a Blanca porque desde ODG ahí impulsó esta gira aquí en Barcelona, y después del Congreso de Economía Feminista veníamos como muy arriba y no podíamos bajar, o sea, era como teníamos que encontrarnos una vez más, y también en clave como de reflexión, ¿no? La idea de esta ronda también es poder compartir algunas reflexiones, y yo pensaba, bueno, ¿por qué insistimos tanto y sumamos a las compas de Argentina y a las compas de Canadá, digamos? Porque creo que hay una motivación muy fuerte de seguir construyendo un internacionalismo feminista, y creemos que la única manera en este momento de no solamente enfrentar los desafíos que tenemos en esta crisis, que es enorme, digamos, que ha sido muy bien caracterizada en todas sus dimensiones por los feminismos, incluso por quienes vienen desde la economía feminista analizando de manera más fina esta crisis, sino porque también creemos en que hay una posibilidad de seguir encontrándonos y fortalecer de alguna manera estas luchas a ambos lados del Atlántico, pero también pensar los momentos en los cuales cada una se encuentra, ¿no? Las organizaciones saliendo de una pandemia
tan fuerte, y ahí creemos que hay una reflexión política que también queremos hacer desde la morosidad, que es justamente desde el encontrarnos y el compartir, y también ver cuáles son los límites y cuáles son las posibilidades que tenemos en estas estrategias que vamos construyendo. Así que creo que es súper potente habernos encontrado acá, y para arrancar un poco, lanzar algunas reflexiones, es que la situación en la que nos encontramos es una situación, y tal como vos lo traías con la situación de la crisis ecológica, el colapso ecológico, pensar un poco cuáles son, digamos, desde las bases que, digamos, las acciones o los diferentes problemas que están afectando seriamente las bases de la reproducción social, ¿no? Para entenderlo un poco y desgajarlo y aterrizarlo a dinámicas más cotidianas que nos atraviesan y que nosotros estamos viendo que en países de Sudamérica, y principalmente la reflexión más situada es la Argentina, que es donde vivo en una capital, que es Buenos Aires, y creo que esas reflexiones vienen desde ahí, desde nuestros activismos, y también nuestra reflexión adentro y afuera de la universidad también, porque entendemos también que la disputa dentro de las universidades públicas, en el caso de Argentina, que tiene una educación superior pública y gratuita, creemos que también es una oportunidad para también transformar y construir y co-construir conocimiento que no se queda dentro de las paredes de la universidad. Entonces también, trabajamos de eso, laburamos de docentes, y vamos integrando estas luchas. Entonces creo que una de las cuestiones que para mí me parece clave en este ataque feroz sobre las bases de la reproducción social es lo que entendemos como la extensión de la financiarización de la vida, o sea, no solamente algo que en nuestros países lo vivimos de manera muy palpable en la década del 90, que fue la extendida privatización de la totalidad de los servicios públicos, sino que eso se combinó posteriormente con más dinámicas de mercantilización, cada vez más bienes que eran considerados, o servicios que eran considerados derechos, que habían sido logrados y luchados durante largas décadas, se convirtieron cada vez más, hay que comprarlos en el mercado. Uno de ellos es la salud, que digamos que su carácter de público estuvo seriamente en crisis, y esto no solamente en Argentina, podemos ver otros ejemplos de países de América Latina como fue Ecuador, y los efectos de la pandemia en Ecuador muestran justamente la crisis total del sistema de salud pública, y que si tenés plata vivís, y si no tenés plata morís, digamos, en términos de la falta de acceso a algo que es tan esencial para sostener la vida. Y a esta dinámica privatizadora de mercantilización, además, se le agrega esta dinámica de financiarización de la vida, y ahí lo que nosotros encontramos, y esto viene siendo parte de los análisis feministas, es que cada vez más hay dinámicas de justamente de endeudamiento para poder vivir, digamos, esta idea de que un alto presupuesto de los hogares se destine básicamente a pagar deuda, y esas deudas son lo que nosotros le llamamos las deudas de cuidado. Hace mucho tiempo, esto está bueno recuperarlo, los escritos de Cristina Carrasco de este lado del Atlántico habían recuperado el concepto de las deudas que mantenía la sociedad con las mujeres, y esas deudas era esa gran batería de trabajo no pagado que constantemente se hace. Bueno, nosotras allá trabajamos esta noción de deudas de cuidado justamente para analizar, bueno, cómo durante la pandemia se profundizó no solamente esto que ya era una obviedad, que era la crisis del cuidado, sino que también se profundizaron las gestiones monetarias del cuidado, es decir, lo que las gestiones que habitualmente hacen las mujeres, y no solamente las mujeres, sino colectivas sexodisidentes o de identidades disidentes, lo que podríamos llamar también, digamos, específicamente colectivos trans, que justamente lo que hicieron fue tratar de sostener los presupuestos de los hogares, incluso sostener sus organizaciones a costa de altas dinámicas de endeudamiento. Esos circuitos o esos espirales de endeudamiento los encontramos fuertemente en 4 áreas, digamos que lo pudimos encontrar incluso en un relevamiento que hicimos a nivel federal en Argentina. El primer destino fue los alimentos, el segundo servicios, por ejemplo, pagar facturas de luz, conectividad, el agua, el gas.
y el tercero fue la educación y el cuarto fue salud, digamos, que las principales dinámicas de endeudamiento de esos hogares tienen como destino el cuidado de otros y no la inversión a largo plazo, comprarse una vivienda, hipotecas, digamos. Y yo sé que esto de pensar la deuda también de este lado tiene otra dimensión, otras complejidades también para pensar cómo han sido también las dinámicas de financiarización, también aquí con lógicas seguramente diferentes, pero que tienen impactos. Y entonces creo que una de las principales dinámicas que está atacando las bases de la reproducción son justamente estas dinámicas de endeudamiento, y que ese endeudamiento no es igual, ¿no? En términos de hacer una lectura en clave generalizada, no es igual, la deuda está profundamente generalizada, la gestión de las deudas está profundamente generalizada, pero al mismo tiempo los padecimientos de esas deudas atacan finalmente a las mujeres o quienes tienen la titularidad social de la deuda, ¿no? Entonces eso creo que es una cuestión que fuimos viendo, y esto forma también parte de otros análisis. De hecho los trabajos de Vero Gago y de Lucy Caballero han retomado un poco esta idea de, bueno, volver a mirar la dimensión financiera, digamos, de esta crisis. Pero ahí yo quería como profundizar un poco más en que no solamente mirar las deudas, sino también en ver cómo estas lógicas de endeudarse para cuidarse se vinculan mucho con un concepto que para los estudios del cuidado y para los estudios desde la economía feminista era muy caro, y es muy caro, que es la pobreza de tiempo. Y ahí nosotras fuimos analizando cómo las lógicas de pobreza energética, algo que también aquí sé que están trabajando muchísimo, sobre todo en las redes que están trabajando la soberanía energética y demás, y es cómo la pobreza energética se anuda totalmente con la pobreza de tiempo de las mujeres, y esta pobreza de tiempo la vemos justamente en cómo cada vez más hay que destinar más tiempo para gestionar los servicios, negociar con las grandes empresas prestatarias de estos servicios, y al mismo tiempo disputar en esa negociación, bueno, si me van a cortar mañana el servicio, si voy a poder hacer un plan de pagos, digamos, cómo esa gestión que se lleva incluso tiempo, pero al mismo tiempo se lleva recursos, cuando podemos vincular la pobreza de tiempo, que tiene que ver con destinar más tiempo para cuidar, lo enlazamos totalmente en cómo justamente la pobreza energética se va vinculando con esto. Y creo que ahí hay un enlace muy interesante, no solamente para enlazar las luchas por soberanía energética, porque todavía, y insisto con esto, en nuestras latitudes, el campo de la soberanía energética, las luchas por la soberanía energética siguen siendo un territorio áspero para los feminismos, digamos, necesitamos incluso entrar sin menos tecnicismos, con más aterrizaje en términos de cómo estas luchas cruzan totalmente las luchas por la organización social del cuidado más justa, por la corresponsabilidad, pero también con las dinámicas financieras. Y voy a avanzar porque ya estoy quedando mucho en el tiempo, ¿no? Bien. Otra de las cuestiones que para mí ataca las bases propias de la reproducción social es la captura corporativa de los cuidados. Esto creo que Natsu después va a recuperar un poco esto sobre cuáles son las estrategias de alianza y demás, pero creo que en este momento la extensión de la digitalización o la plataformización de los cuidados a nivel de las principales ciudades de América Latina, esto es clave. Las aplicaciones están siendo las principales ofertas de generación de ingresos, y no le digo trabajo porque justamente lo que hacen las plataformas es borrar la dimensión laboral o la relación laboral en esas plataformas. Y esa plataformización de los cuidados no solamente muestra cómo el sector privado ha avanzado fuertemente en capturar los cuidados, sino que al mismo tiempo este vínculo entre plataformas y trabajadores está totalmente borrada, la dimensión de la protección laboral, ni hablar en las trabajadoras migrantes, que generalmente son las que pueden, las que terminan en estas aplicaciones por el tema de la situación de informalidad, falta de regularización y demás. Y creo que ahí tenemos otro desafío fuerte, porque también implica pensar cómo los feminismos están articulándose con las luchas por la digitalización o frente al avance de la digitalización. Y los últimos dos que quería poner en este tema, y es vincular esta narrativa de la austeridad, que es una vieja disputa que la hemos visto en otros planes, y creo que Justina va a hablar un poco más para pensar un poco la dimensión de las deudas públicas con las deudas privadas y cómo esto también afecta
los presupuestos en países como los nuestros y la disputa por la inversión, dónde pone la plata el Estado, por qué hay que gastar más, por qué hay que recortar más. Y creo que esta narrativa de la austeridad es una narrativa, digamos, que se vuelve a imponer en esta salida de la pandemia, que permite justificar recortes totales en materia de servicios públicos, que eso, digamos, es un brazo fundamental para pensar la reproducción social, y creo que estos discursos de austeridad están mucho más extendidos que en los propios lugares obvios, como es los discursos de la derecha ultraconservadora y demás, o lo que por ejemplo en América Latina fue el bolsonarismo. Y creo que ahí tenemos una cuestión clave. Y la última, para cerrar picante, es uno de los grandes problemas que estamos teniendo en toda América Latina, que es, y que aquí también por ahí lo pueden ustedes articular en los impactos que está teniendo, es la extensión de los discursos antigéneros ultraconservadores, podrían llamarle fascistas, pero creo que esto se enlaza con una política muy fuerte antifeminista, y esto en algunos casos de América Latina está tocando y haciendo pie en países incluso que en otras épocas fueron faros para la izquierda latinoamericana, por ejemplo la situación actual de Nicaragua, o por ejemplo lo que está sucediendo en Ecuador o en Brasil, donde Lula ganó, pero la mitad, sabemos que ese porcentaje tan escaso muestra justamente una presencia muy fuerte. Y creo que acá algo que es clave, recordando un poco las reflexiones de Sonia Correa, es cómo las políticas antigénero no solamente atacan luchas históricas que hemos dado en términos a los derechos sexuales y reproductivos, sino que también esto es que van por todo, y en ese van por todo también es ir contra la posibilidad de la construcción de un feminismo que dispute este sistema, que lo interpele y que lo pueda transformar. Entonces creo que esta avanzada antigénero ultraconservadora, neofascista, que incluso ha tomado las calles, y que digo que está en las calles, es una amenaza muy grande que no podemos perder de vista, y no es solamente por la lucha del aborto o por algo que tiene que ver solamente con la salud sexual y los derechos reproductivos, tiene que ver con disputar también la economía. Gracias. No sé si quieres seguir. Sí, dale. Con tu último punto se me empezaron a disparar las ideas, así que estoy acá un poco viendo si puedo encontrar un hilo en mi cabeza. Como ya se dijo, sí, yo soy Justina de Ecofeminista, también soy de Argentina, y tengo como una ensalada en mi cabeza porque venimos de días muy intensos en el Congreso de Economía Feminista, y sí me pasó un poco esto de estar discutiendo con tantas compañeras de distintos lados, incorporando tantas ideas tan interesantes. Yo tengo una personalidad que necesito un poco aterrizar y procesar un poquito, pero celebro que recién este último puntito me da ahí un poco para seguir aportando, a ver qué decir, porque la verdad que explorar tu análisis es bastante completo, quedó un poquito margen. Pero me quedo con esto, ¿no? De que viene, sí, luego de la pandemia se intensificaron mucho los discursos de austeridad, y yo creo que sorprendentemente, y a la vez no, porque tiene justamente que ver con el primar, ¿no? La acumulación ilimitada de capital, y cómo esto tensiona, ¿no?, la sostenibilidad de la vida. Digamos, el capital tiene como cada vez formas nuevas e interesantes de imponer lo mismo de siempre, ¿no? Estos discursos de consolidación fiscal y de ajuste ahora vienen con, por ejemplo, apartados de género, vienen con una promesa de que también a partir de esto vamos a poder llegar a la igualdad de género. Y siendo muy concreta, se firmó en 2018 un acuerdo entre el FMI y la Argentina, y el primero entre tantos que tuvimos con el FMI, entre Argentina y el FMI, el primero con un apartado de género, ¿no? Y es interesante un poco ver cómo la reacción también viene muy enmascarada, y no es casualidad que haya sido
post, digamos, Ni Una Menos, en el año de la marea verde, ¿no? Como de alguna forma hay una apropiación de la agenda feminista y las luchas de la agenda feminista, incluso también apropiación del discurso ecológico contra el cambio climático. Y es muy curioso cómo vienen con exactamente las mismas recetas de siempre, pero ahora con un apartado de género, ¿no? Y uno cuando analiza, por ejemplo, este apartado, tiene algunas cosas que decir, che, qué interesante, el FMI viene distinto porque está hablando de cuidados, está hablando de trabajo doméstico no remunerado, está nombrando toda esta invisibilización que desde la economía feminista venimos reclamando. Pero bueno, está el lado B, ¿no? O sea, tenés todo este discurso en donde hay todo un planteamiento de que sí está buena la igualdad de género, quizás es algo que nos tendríamos que preocupar, pero no lo plantean desde un lugar como por la igualdad en sí misma, ¿no? Por conseguir una transformación social de verdad, sino porque, bueno, le sirve al crecimiento económico. Como que la igualdad de género, no, nos viene bien que haya más mujeres laburando porque necesitamos crecer y nos sirve para la productividad. Entonces ahí ya está ese primer punto, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva de género que tiene el Fondo Monetario Internacional? Es pura y exclusivamente instrumental para que sigamos creciendo y con esta promesa, sobre todo para países como la Argentina, de que vos te vas a desarrollar, vos le vas a mandar señales al mercado, y en algún momento eso va a derramar y indirectamente vas a poder llegar a prometer, ¿no? Todos los derechos humanos, sociales, culturales y económicos que supuestamente el FMI afirma, ¿no? como apoyar. Después, otra cosa muy interesante que tiene este acuerdo es que hay una parte que a mí me sorprendió mucho porque dije, che, bueno, está bueno esto, que hablaba de, bueno, infraestructura concretamente de centros de cuidado, ¿no? Y planteaba la construcción de jardines materno-paternales y planteaba quizás habría que construir cierta cantidad planteaban ahí, creo que el número era 1000, ¿no? Y capítulo siguiente, todo un choclazo así, en donde se le pedía por favor a la Argentina que para que pudiera tener una sostenibilidad de la deuda, que recortara absolutamente todo. O sea, recorte, ajuste, a morir. Entonces, bueno, yo me pregunto, qué interesante que haya como un nombramiento de estaría bueno construir jardines y que después pidas que ajustes a rajatabla y que no quede ningún margen para poder construir esa infraestructura, y me da medio la sensación de que acá hay un lavado de cara bastante profundo, ¿no? Y bueno, quizás la enseñanza, a ver, es verdad que hubo una pandemia y como economista quizás uno no puede hacer una correlación tan directa de los indicadores antes y después del acuerdo, pero la realidad es que desde que está el FMI en la Argentina, ya va desde 2018 ahora, ¿cuántos años van? Casi 5 años, sí es cierto que todos los indicadores económicos empeoraron, ¿no? Estamos con mucha volatilidad, con mucha inseguridad, una inflación que ya es insostenible, que superó el 100%, bueno, pareciera ser que va a superar el 100% y que el año pasado fue el 100%, que no es poco, o sea, tenemos este orgullo de nos bancamos como argentinos, ya estamos acostumbrados a la inflación y es gracioso, pero no es moco de pavo tener un 100% de inflación anual, ¿no? Aumentaron los dígitos de pobreza, aumentaron los dígitos de indigencia. Indigencia, ¿qué significa indigencia? Bueno, ella, que es de ex-INDEC, lo va a definir mejor que yo, pero básicamente no tener acceso directamente a una canasta básica, prácticamente ver si comes o no comes, muy rozando la desidia total. Y también sabemos, ¿no?, que todos estos indicadores
están mayormente profundizados, ¿no? Para las mujeres, en Argentina, por ejemplo, hablamos de que existe esto pasa en todo el mundo igual, pero bueno, yo tengo los datos de Argentina y es lo que trabajamos también en nuestra organización. Hay una feminización de la pobreza bastante profunda. Si analizamos, por ejemplo, los ingresos de los hogares de los deciles más bajos, el dato siempre rondaba entre el 65 y el 70%, ¿no? Entonces, bueno, es un poco complicado que ahora yo me pongo a pensar que estas instituciones vengan con todo este lavado de cara, porque realmente no tener en cuenta estructuralmente cuál es el problema de las recetas que imponen, puede ser, digamos, muy fácil, o me preocupa, si se quiere, en realidad, como esta apropiación de las luchas que nosotras venimos planteando, ¿no? Acá tengo notado otra cosa. Otro elemento del acuerdo, ¿no?, de este apartado de género, es que cuando reconocen al trabajo doméstico no remunerado, por ejemplo, lo ven como un obstáculo para el crecimiento económico, ¿no? Y ahí también eso ya te dice bastante. Justamente la economía feminista un poco lo que viene a decir es como es un trabajo que tiene un rol sistémico, concreto, imprescindible y que, queramos o no, o debería ser el centro, ¿no?, de nuestra reproducción social. ¿Qué más tengo para decir? Ando ahí ahora medio perdidita. Me quedan 3 minutos. Bueno, quizás termino en 1 minuto, no necesito 3 minutos. No, bueno, eso básicamente. También veo, por ejemplo, tratando de... A ver, yo la verdad es que vengo más de la economía feminista y en los últimos años, porque medio que también no queda otra, ir confluyendo ahí con los ecofeminismos y con estar un poco alertas y también ver bueno, ya lo hablaremos en las alternativas, pero en tejer cada vez más alianzas entre los ecologismos y los feminismos. También creo que hay que estar muy atentos con lo que nos imponen también a los países del sur global, en plan, al estar completamente endeudados, bueno, vamos a necesitar la moneda hegemónica, necesitamos dólares, entonces para los dólares vamos a tener que sí o sí ir por un plan extractivista, ¿no? Y creo que hay que estar atentos a eso. Como ejemplo cortito y corto con esto, veníamos con un plan de que, bueno, full extractivista y muy agroexportador, y se picó, bueno, ¿cómo es? Se cortaron los planes, digamos, en una ola de calor tremenda, bueno, yendo a lo concreto, que, a ver, sí tuvo problemas de que de repente la gente pudo ver más plasmado el tema del cambio climático. No, perdona. No. Pensé que me estabas hablando de mí. Pero bueno, también implicó sequías, esto quiere decir menos productos para exportar, ¿no? Y de repente el plan que se tenía, bueno, ahora ya no vamos a poder ingresar tantos dólares y ahora el FMI está como que te desembolso, que no te desembolso, ¿no? Entonces también hay una condicionalidad ahí muy, muy profunda en términos de crisis de reproducción social en todas sus formas, ¿no? Entonces creo que sí es medio pesimista quizás mi diagnóstico, quizás es lo que hay, es lo que es. Creo que igual hay herramientas para transformarlo todo, ya lo charlaremos. Pero bueno, creo que lo dejo acá y te paso vos la palabra para que conectes un poco con todo lo que es ecologismo y cambio climático. Bueno, pues muchas gracias. La verdad que me ha ido muy bien todo lo que ha explicado Flora y Justi. Yo empecé diciendo que no me voy a levantar los ánimos así de repente. Creo que amerita, ¿no?, el aterrizar, ¿no?, la situación en la que estamos y aterrizarla, porque es tan fácil como, bueno, pues como
estar hablando con nuestras vecinas, con nuestras amigas, ¿no? Qué es lo que está pasando a nivel de derechos, ¿no? En este caso de vulneración de derechos, y en eso seguramente podemos hacer muchos links, ¿no? Desde, pues obviamente, ¿no? Desde el contexto en el sur global, pero también en el territorio catalán, en el contexto europeo. A mí me gustaría en realidad pues, explicar un poco, ¿no? Qué es lo que está pasando, o algunas vivencias, algunas experiencias que tenemos en el territorio del Estado español, en el territorio catalán, ¿no? Como hemos vivido estos últimos años. Empecé diciendo que desde el Observatorio de Alerta nosotros sí que nos ponemos en el paraguas de ecofeminismos, pero porque nosotros entendemos, ¿no? La crisis de la reproducción de la vida, pues como lo que venís diciendo también, como que se están negando las bases que sostienen la vida, ¿no? Entonces, a un nivel muy general podemos explicar que el trabajo de cuidados, ¿no? El trabajo que realizamos principalmente las mujeres y las identidades disidentes se ve vulnerado, ¿no? Porque este sistema biocida no lo reconoce, no lo pone en valor, no está redistribuido. Actualmente en el 2019 el Ecologistas en Acción, que es una organización cercana, hizo un estudio que decía que el 53% del tiempo de trabajo global en el Estado español, ¿no? Era trabajo de cuidados no remunerados, o sea, juntaba pues, obviamente, ¿no? Lo que se entiende por trabajo productivo, reproductivo, y el 53% lo exponía como trabajo de cuidados, ¿no? Eso durante el contexto de pandemia ha aumentado muchísimo, ¿no? Ahí lo relaciono con todo lo que explicaba también Flora. Pero bueno, en todo caso los ecofeminismos, ¿no? Que hablamos sobre cómo se vulneran las bases que sostienen la vida, y por ese lado está todo este trabajo de cuidados, toda la dimensión reproductiva, que en realidad se relaciona con lo productivo en el sentido de que nosotras luchamos por producir energía, pero para la reproducción de la vida, ¿no? Por eso decimos que, o algunas al menos, explicamos que luchamos por un modelo reproductivo, no un modelo productivista que encima acumula el capital en pocas manos, en grandes empresas, etc. Pero además, junto con esta mirada feminista y de las economías feministas que hablan y hablamos del trabajo de cuidado no reconocido que tiene que ser redistribuido, hablamos también del ecologismo, de la economía ecológica, ¿no? Que nos trae con pues, la idea de que vivimos en un planeta finito, que se están vulnerando los territorios, los ecosistemas, los recursos naturales, ¿no? Que están también puestos en el lucro y no para el sostén de la vida, ¿no? Entonces, desde ahí pues, hablamos de feminismos, pero tiene muchísimo que ver con miradas de los feminismos comunitarios realmente, o desde las economías feministas, que también en realidad tienen un histórico de haber hablado de la crisis ecológica y de la crisis climática. Bueno, como decía, me gustaría aterrizar lo que pasó también en contexto de pandemia, que seguramente a ninguna de las que estamos aquí nos va a extrañar saber que en contexto de pandemia las alternativas fueron privadas, es decir, ante el cierre de la dimensión más productiva. Por un lado, la parte pública dedicó los recursos económicos a rescates a grandes empresas, en industrias que podemos imaginar como no socialmente necesarias, ¿no? Como pueden ser los rescates a la aviación. Se organizaron con lo que se llaman los contratos de emergencia, y en lo que se rescataban también y en lo que se invertía eran grandes empresas. En ese caso quizás sí que podían ser para cosas que eran necesarias, pero también hubo mucho lucro, ¿no? Os pongo un ejemplo. Cuando empezó la pandemia en el Estado español, empezaron a saltar las alarmas entre algunos sectores porque se dijo que la sanidad privada iba a ponerse a manos de la sanidad pública, ¿no? Y realmente se parecía que iba a haber, que había una expropiación de expropiese, ¿no? Y creo recordar que en algunos medios extranjeros, ¿no? Como exponían esto como wow, ¿no? Como una gran medida pública o de planificación. Bueno, nada más lejos de la realidad. Con el paso del tiempo se ha visto que bueno, se ha pagado, no solo se ha pagado cada euro en el sentido de que se ha pagado con creces las camas que pusieron desde la sanidad privada, sino que ha habido un importante lucro, que hasta los empresarios, ¿no? De la sanidad privada se frotaban las manos. Luego también, ¿no? Hacemos una crítica a que en vez de invertir en lo público, y os pongo otro ejemplo, en el ámbito sanitario, los rastreadores en muchas ocasiones también se pusieron en manos de empresas como puede ser Ferrovial. Esto fue, por ejemplo, en Cataluña se hizo un contrato que luego se tuvo que revertir porque fue muy sonado. En vez de que la sanidad pública pues, pudiera, ¿no? Que está en un momento de falta de personal
se podía poner dinero, que además están formados para poder hacer eso, ¿no? Se contrató una empresa para realizarlo. Cuando digo que las alternativas, y en este caso las no alternativas, fueron desde lo privado, digo las no alternativas en el sentido de que no pudimos garantizar nuestra vida y el acceder a nuestros derechos, el acceso a energía, el acceso a suministros, a poder tener una alimentación digna, porque lo que pasó es que algunos pues tuvimos que, en la primera ola especialmente, no tuvimos que quedarnos en las casas, entonces la gente contó con la calidad de vida al final que tenía en sus bolsillos, ¿no? Por tanto, evidentemente tenemos que hacer una lectura de clase, una lectura de que hubieron importantes colectivos que se quedaron sin poder acceder o vieron vulnerados sus derechos, ¿no? Hubieron algunos colectivos que especialmente lo pasaron y lo pasamos mal. Ya me gustaría hablar, por ejemplo, de las trabajadoras domésticas. Algunas se habló de que había algunas ayudas, ¿no?, para ellas, pero bueno, también esto se cruza con una situación de que las que no están en una situación regularizada pues no pudieron tener acceso, ¿no?, a esas ayudas. Y en definitiva la parte pública no estuvo a la altura, hubo ese trasvase una vez más hacia lo privado, todo lo que eran los contratos de emergencia, ¿no?, se pasaban hacia las grandes empresas. Y luego ya me paso directamente a todo lo que son las propuestas de recuperación económica, en lo que está a nivel europeo. Nosotros como Observatorio del Deuta no hemos puesto la mirada en los fondos de recuperación europeos, ¿no? Nosotros estamos regidas por las políticas de la Unión Europea y ahí pues podía haber paralelismos con lo que decías del greenwashing, ¿no?, del paperwashing también del FMI. Bueno, la propuesta de los fondos de recuperación europea a través de los Next Generation también se hicieron una propuesta que se basaba en el Pacto Europeo Verde, ¿no?, que lo que hace al final es una propuesta de capitalismo verde y digital. Obviamente son opciones que les llaman verdes, ¿no?, pero que en realidad también apuestan por una lógica industrializadora, pues por propuestas de energías renovables, pero que una vez más no necesitan de los combustibles fósiles, sin una lógica de crecentista, ¿no?, de poner una lógica de suficiencia, con una lógica que no mira los impactos que existen en el subglobal, ¿no? Es decir, se habla de un principio que se llama de no causar daño significativo, pero al final parecería que toda esa dimensión verde y digital, ¿no?, pues te ponen como una energía renovable, pues al final te dicen eso no está contaminando, pero obviamente no tiene en cuenta la visión de ciclo, ¿no?, de todo lo que cuesta llegar a generar esas energías renovables, y en ese sentido es una propuesta colonizadora o neocolonial, donde también está hecha a expensas, ¿no?, de los cuidados, ¿no?, del trabajo no remunerado. Y bueno, nosotros, pues como decía, en el Observatorio del Deuta hemos sacado hace poco una publicación que es justamente una mirada ecofeminista sobre estos fondos. Bueno, concretamente analizamos lo que son 5 PERTES. Los PERTES son por definición colaboraciones público-privadas, pero es que además son propuestas público-privadas que todavía tienen menos garantías que lo que se llaman las CPP, ¿no?, las colaboraciones público-privadas al uso, en el sentido de que tienen menos garantías de control, se saltan lo que son las leyes de la contratación pública, por tanto, ¿no?, una vez más pues redundan en la dimensión del negocio y como digo, no miran cuál es esta situación de impacto ambiental. Creemos que estos PERTES también, una vez más, ¿no?, pues hacen esta propuesta digital, pero no invierten en trabajo. Esto nos parece pues gravísimo. Nosotros en estos 5 PERTES que hemos analizado hacen como una contabilización de trabajos tecnificados, pero por ejemplo, ¿no?, en el PERTE de salud no tienen en cuenta pues lo que es la dimensión del trabajo, la tecnifican, y en todo caso es para una dimensión digital. Entonces tienen pues esta alternativa de creer ciegamente en la apuesta digital, en vez de invertir, por ejemplo, en atención primaria, en atención comunitaria, a través del trabajo. También
tienen como apuesta, en vez de focalizar y en apostar por los derechos, o sea, en estos PERTEs, tal y como están enunciados, no hablan del derecho a salud, no hablan del derecho a la alimentación, no hablan del derecho a la energía, no hacen un diagnóstico social de dónde estamos, ¿no? de dónde partimos y, por tanto, qué es lo que deberíamos hacer, qué colectivos especialmente no pueden acceder a estos derechos, sino que se habla de estas dimensiones, ¿no? Hablo de agua, salud, del agro, de la dimensión de cuidados y de la energía como industrias, ¿no? O sea, dicen que España podría ser pionera en todas estas industrias, ¿no? O sea, ya lo miran desde aquí, obviamente desde la dimensión productivista, no tiene nada que ver con una dimensión reproductiva o de garantía de derechos, ¿no? Bueno, en ese sentido, ¿no? Veíamos que no vamos bien a nivel de poder pensar, de poner en valor lo que son los trabajos socialmente necesarios, que eso se habló tantísimo en la pandemia, por ejemplo, en nuestro contexto, ¿no? Se hacía todo esto de los aplausos hacia la dimensión sanitaria, que esto fue como una acción que se realizó en diversos territorios y contextos, ¿no? Y una vez más nos encontramos en el 2023 con un inicio de año, ¿no? Con las luchas de sanidad y la educación, es decir, con las luchas porque lo público no se ve fortalecido, porque no se han fortalecido lo que son las plantillas, ¿no? Es decir, el personal, sino que lo que se ve fortalecido es otra vez apostar en tecnología, en maquinaria, ¿no? Ya sea en el ámbito de salud, ya sea en el ámbito de la energía. Nos encontramos en un momento de una terrible crisis energética que nos lleva también a procesos inflacionarios, nos hace eso, nos dificulta que la clase trabajadora, que las grandes mayorías no tienen dificultades de acceso, ¿no? a la compra de las canastas básicas, ¿no? Justamente, de poder pagar los suministros, ¿no? Por tanto, que se acrecientan pobreza energética, el pago de las hipotecas, de una vivienda digna, y en realidad no tenemos tampoco los servicios públicos garantizados, ¿no? Sino que caminamos hacia mayor privatización, en una situación también de endeudamiento donde analizamos que la deuda va a ir a más, que van a haber recortes y que además los fondos lo que han hecho han generado más deuda. También nos han venido con condicionalidades, ¿no? O sea, es decir, que han sido negociados por una reforma laboral también, reforma de las pensiones, y todo esto se ha hecho desde la opacidad, desde la cero transparencia, desde la cero participación de las economías sociales y solidarias, desde los feminismos, desde ningún movimiento social, y en cambio han sido negociadas con las grandes empresas, ¿no? Que según nuestros cálculos han sido ellas las que han redactado todos estos PERTEs. Así que acabo con esta dimensión realmente sí dramática, pero esperamos que en la segunda parte podamos como ver otro punto. Después de este diagnóstico, creo, ¿no? Seguramente todas las que estamos aquí, aparte de una inquietud, ¿no? Y un malestar, ¿no? Estamos pensando estrategias y estamos trabajando con otros colectivos para intentar hacer frente a esta crisis, ¿no? que hemos estado dibujando. Entonces, te paso la palabra a Nacho para que cuentes qué estáis desde el punto de vista. Unos 10 minutos. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Yo también estoy muy movilizada, muy conmovida, muy disparada del Congreso. Y está bueno tener un espacio donde decantar un poco las ideas, poder charlar con más tiempo, tener intercambios, muy agradecida de eso. Yo quería tender un puente quizás entre estos diagnósticos que comparto en términos de preocupaciones y digamos, bueno, ¿qué hacemos con eso, no? ¿Qué posibilidades tenemos? A mí me gusta partir siempre de recordar que la forma en que estamos reproduciendo nuestra vida es básicamente a partir de un proceso de acumulación de capital, ¿no? Algo que señala siempre la economía feminista, que es esta contradicción entre la lógica del capital y la vida, ¿no? Como no está puesto en el centro, no es el objetivo mismo, la forma en que tenemos esta reproducción social, simplemente reproducir vidas humanas, no humanas, digo, como garantizar eso, sino que todo eso está sujeto, está subsumido a la lógica de acumular cada vez más y más valor en términos de capital.
pero que al fin y al cabo hay otra contradicción ahí, digo, como, y al fin y al cabo es todos los días, esa es la forma en la que reproducimos nuestra vida, ¿no? Como el capital necesita producirnos como trabajadoras, como trabajadores, de una forma diferenciada según distintos contextos históricos, según ciertos momentos, de forma tal que sea eficiente, digo, no garantiza condiciones de vida dignas para todos, sino solo para aquellos que requiere que tengan cierto tipo de trabajo, ciertas condiciones de creatividad, de trabajos más complejos y demás, y toda una gran masa de gente que deja sujeta a, digamos, la supervivencia misma, ¿no? Y en esta diferenciación también aparecen las formas ideológicas, ¿no? Las lógicas patriarcales, las lógicas racistas, las lógicas de capacitistas, tienen que ver con eso, ¿no? Señalar a un otro que por el carácter que tiene, sea porque es mujer, porque es trans, porque es migrante, porque es de otro continente, bueno, ubícate porque este es el rol que deberías cumplir en la sociedad. Bueno, mismo las barreras nacionales, ¿no? Todo sujeto a cómo explotarnos mejor en ese sentido. Y cuando uno dice, bueno, entonces tenemos toda nuestra conciencia, nuestra subjetividad un poco atada a eso, ¿no? E incluso no queda solo en el límite de cuando estamos trabajando o cuando estamos haciendo home banking, sino que mismo cuando estamos descansando o cuando decimos, no, bueno, es miércoles, mañana tengo que trabajar, no voy a salir hasta las 5 de la mañana hoy, hay toda una lógica ahí de tener que estar sujeto como persona a estar personificando eso que es que otro acumule capital. Entonces cuando uno lo ve así, parece muy abrumador, ¿no? Como una cuestión de cómo se le sale de lógica a esa matriz, bueno, a la matrix. Me parece no haber como salida en algún punto, pero a mí me gusta siempre recordar que es también a través de esa contradicción que el capital no puede evitar producir sujetos que se enfrentan a esos límites y que dicen, che, esta vida tal vez no está tan buena así, ¿no? Digo, de alguna forma se crean estos espacios y por algo también estamos todos nosotros sentados acá pensando qué hacer con eso y cómo escaparle un poco a esa lógica. Y bueno, quiénes somos, digo, materialmente, dónde vivimos, qué posibilidades tenemos, qué recursos tenemos, qué compañeros tenemos, qué disposiciones hay, están muy atadas, ¿no? a nuestros contextos. Y también de ahí sale el qué podemos hacer en algún punto. A mí siempre me choca, por ejemplo, hace el año pasado tuvimos, por ejemplo, en Estados Unidos el desafío de defender la conquista del aborto legal, ¿no? Y para ella, para esas compañeras era muy difícil trazar redes de solidaridad por ser una sociedad completamente individualizada, la cuna del neoliberalismo, ¿no? Y tenía mucho que ver con eso. En contraste con tal vez las lógicas que conozco de Latinoamérica, en donde quizás hay redes comunitarias y redes políticas de cuidado y de organización que tienen otra tradición. Mismo, bueno, las diferencias que hay, ¿no? Entre ciertos países o contextos que tienen más recursos, más tiempo para profundizar en discusiones, para ir por búsquedas de horizontes nuevos, conquistar más, y países que están defendiendo como cómo llegar a fin de mes, como que ese contraste siempre está presente. Entonces, bueno, vuelvo, ¿no? La pregunta que aparecía en el Congreso, que yo veía, que aparecía en todos los espacios, en los talleres, era, bueno, está bien, discutimos todo esto, y aparece como una legitimación de la economía feminista, ¿no? Corina Rodríguez Enríquez decía en un momento, ya no es lo mismo que hace un par de décadas, donde había un par de economistas feministas locas de la disciplina que señalaban estas cosas, sino que ahora hay toda una legitimación, ¿no? Digo, hasta el FMI, los organismos tienen que tener agenda de género porque se ha colocado la agenda y esta problemática y la discusión de los cuidados sobre la mesa. Entonces, bueno, nos aparece más esta pregunta de, bueno, ¿y qué hacemos? Porque seguimos hablando del problema, pero ¿qué hacemos? Y esta desesperación es la pregunta que veían las compañeras, ¿no? ¿Qué hacemos? Que va desde, bueno, ¿y cuál es el acuerdo? ¿Qué hacemos? Todos. Y el qué hacemos con una cara de qué hago yo, ¿no? Como que también atrás de esa pregunta es como, ¿y dónde me coloco? ¿Y yo cómo puedo sumar? ¿Y qué puedo hacer? Spoiler alert, no vengo a decir qué hacer, no tengo no vengo a eso, pero sí me interesa poder reflexionar
reflexionar en torno a cómo respondernos qué hacer. O sea, qué método podemos tener, qué preguntas nos podemos hacer para arribar a algo que nos cierre, tanto desde lo colectivo como desde el yo particular. Y de la mano con eso, digo, ¿por qué no es tan claro qué hacer? Yo creo que tiene que ver con otra cosa que aparecía mucho en el Congreso, que es el problema de la fragmentación, ¿no? Hay luchas fragmentadas, hay consignas que parecen incompatibles entre sí, hay intereses, realidades que tenemos que nos llevan a buscar demandas que no son las mismas. Digo, no es lo mismo lo que tiene en la cabeza una feminista liberal que está preocupada por cómo ascender en su corporación y el problema del techo de cristal que el problema que tienen el resto del 99% de las trabajadoras que están en la precarización laboral, lidiando con 3 jornadas laborales, llegar a la casa, hacer todas las tareas. Digo, se ve que no es lo mismo. Lo mismo con lo sindical, lo sectorial, distintos sectores de industria. Bueno, digo, hay buscas de recursos, de tal industria va a necesitar tal recurso, pero si sos de tal país, el problema de, bueno, nosotros producimos esto. Entonces, digo, como esas tensiones están en juego, y obviamente se refleja esto en las discusiones políticas, o mejor dicho, en las prioridades o los énfasis que le queremos dar a distintos tipos de demandas en la agenda de los feminismos, que no parece ser una agenda, sino diferentes agendas en pugna, ¿no? Tenemos por un lado, digo, los espacios de autoorganización o de espacios comunitarios que están garantizando la reproducción cotidiana de compañeras en territorios, ¿no? Como la gestión más personal y cotidiana de la vida, porque también es un sistema que descarga mucho esto a la suerte de en qué familia, en qué barrio le ha tocado nacer. Consignas también y luchas que son muy particulares y que también tienen una facilidad, que es la de la fácil transmisión y el fácil agarre de, ok, entiendo, necesitamos aborto legal, ¿no? Como, entiendo, estaría bueno que no nos maten, como fáciles de agarrar y en algún punto que le da mucho cuerpo, mucha calle al movimiento feminista. Luego luchas que parecen fragmentadas, pero que se presentan como compatibles entre sí, ¿no? Como muchas asambleas en los marcos de 8M que tal vez podían agarrar distintas consignas, hacer un gran pliego y que funcionara como un listado de demandas. Después tenemos otra capa que tiene más que ver con algo que se puede presentar más como una discusión programática, ¿no? Como distintos países discutiendo sistemas integrales de cuidado y cómo se gestiona, qué hacemos frente a la crisis de cuidado, pero es una discusión más profunda y en algún punto uno dice, bueno, tal vez voy a un congreso de economía feminista y entendemos de qué estamos hablando cuando nos preguntamos qué hacer con un sistema integral de cuidados, pero es muy difícil de comunicar, de discutir, de profundizar ahí, porque requiere un montón de elementos que no son tan tal vez agarrables en lo inmediato. Que también tiene el límite, ¿no? En algún punto, digo, si siempre llegamos a la conclusión de que el problema es sistémico, de que el problema es el capitalismo, que tiene todas estas formas patriarcales, raciales, capacitistas, que estas discusiones en algún punto son cómo gestionar desde los estados esta lógica que igual sigue siendo compatible con todo eso, ¿no? Entonces también está la otra capa que dice, no, bueno, en realidad la tarea de los feminismos o de la economía feminista debería ser trazarse imaginarios emancipadores, más allá de esta lógica actual, más allá de las reformas que le podemos exigir en distintos países o organismos internacionales al capital. Entonces, bueno, obviamente de esta serie de capas surge, ¿no? Bueno, ¿cómo organizamos esto? ¿Qué hacemos frente a esto? ¿Pueden ser los feminismos todo esto o al mismo tiempo? Se puede pensar con una distribución de trabajos activistas o distribución de trabajos feministas que puedan abarcar todo este abanico, todo este arco. Yo creo que hay un gran límite ahí, ¿no? En pensar todo esto de forma tan fragmentada, que digo, es una realidad que existe y que tenemos efectivamente distintas agendas y necesidades planteadas, pero que tal vez estaría bueno poder volver a recuperar cierta unidad y ciertas lógicas en común que tienen todas estas, ¿no? El carácter de lo sistémico, de cómo estamos todos igualmente colocadas acá, por la misma razón en algún punto.
Pensar tal vez más en una línea de continuidad, como un degradé que va desde la necesidad planteada por garantizar estrategias de supervivencia para lo cotidiano, ¿no? Como el trabajo comunitario, las redes de contención, el activismo de consigna, pasando por las reformas, las demandas de sindicatos, de sectores, yendo un poco más allá, lo que yo llamo tareas reproductivas de la izquierda y los feminismos, ¿no? La tarea de comunicar, de tener pedagogías feministas, de poder volver siempre a rediscutir algunos lugares que tal vez ya tenemos recorridos, pero que siempre hay que predicar la palabra. Señalar los límites del capital y todo ese degradé hasta lo que tiene que ver con propuestas superadoras, con una discusión que trascienda el imaginario del presente, como romper con la lógica de que todo tenga que ser en función de la lógica del capital. Creo que la primera conclusión es que en algún punto a nosotros nos interesa esto porque venimos del Congreso de Economía Feminista y en particular tenemos esto en mente, pero como que no alcanza con los feminismos, si estamos viendo todo el tiempo y nuestra conclusión es todo el tiempo que el problema es sistémico, ¿no? Y también, yendo a esto, y el yo qué hago, y si las tareas y los roles dependen de quién somos y todos estos roles parecen ser necesarios, hay una puja entre, vos estás pidiendo reformas, pero al final estás contenta con el capitalismo, pero vos estás discutiendo muy el horizonte que está más allá, ¿cómo hago yo para gestionar la vida? Si mañana me tengo que levantar y trabajar igual y tengo una vida precarizada y tengo que poner énfasis a mi actividad sindical, como que esa pregunta, y creo que en algún punto creo que la respuesta puede ir por preguntarse si puede lo que una aporte pensarse como parte de una construcción más general, como una parcialidad no aislada, ¿no? Por eso es tan importante también en las cuestiones de los puntos de vista. Todas las compañeras hablaban y se presentaban, vengo en mi caso, de medio de Argentina, pero medio racializada, pero soy migrante, vivo ahora en Europa, y soy profesional, trabajo un poco en la academia, trabajo mucho con datos, el activismo que yo en particular me pueda dar, y la verdad tiene un poco que ver con eso. Pero no lo digo porque importa en sí, qué es lo que hago yo, eso lo pueden buscar en la página de Ecofeminita, como más en el sentido de qué lógica una se puede dar para responderse desde dónde puedo aportar y qué puedo hacer. Pero siempre sin perder de vista esta tensión que hay con el respecto al resto de las agendas feministas, ¿no? Como no perder de vista que tal vez el interés particular, sectorial que una tiene, no tiene que traducirse, no debería, con una lógica feminista, internacionalista, con perspectiva de la clase trabajadora, interseccional y demás, perder de vista que las demandas que uno tiene pueden estar derramando en que recaiga con más peso sobre otros sectores, ¿no? Hay una crítica muy buena que le hace el Hooks a Betty Friedan cuando ella habla de la liberación de las tareas domésticas de las mujeres blancas en Estados Unidos, ¿no? Entonces ella le señala, uno puede festejar eso, ¿no? Como mujer blanca de Estados Unidos, pero de esas tareas las terminan haciendo las mujeres negras que trabajan en sus casas después. Entonces esas tensiones están ahí mismo, por eso la importancia, trayéndolo tal vez más al hoy, ¿no? No va a ser el mismo interés el de las familias que tal vez tienen un poco más de recursos y pueden pagar el trabajo de cuidado, el trabajo doméstico y la demanda que se les pueda ocurrir o por la que puedan pregar cuando quieran resolver el cuidado, que el interés que va a tener esa trabajadora que está cobrando 2 mangos por un trabajo que es súper intenso y que está muy poco reconocido. Por eso la importancia, por ejemplo, de la perspectiva del feminismo interseccional, ¿no? Mismo las tensiones que pueden aparecer entre las compañeras que vienen de estar pensando en la agenda de las mujeres cis y el mercado laboral y las tareas domésticas,
perdiendo de vista que también las compañeras trans se hacen cargo de los cuidados, que tienen que trazar redes de solidaridad mucho más fuertes porque están mucho más marginalizadas en un sistema como este. Entonces también la importancia de un feminismo transfeminista, o mismo, qué sé yo, muy actual, ¿no? La tensión entre aquellas que dicen, bueno, yo quiero maternar y quiero que el sistema me garantice que yo pueda tener un hijo o hija de cualquier forma. Es un derecho mío individual tener acceso a eso. Bueno, y eso está descargado con el alquiler de vientres sobre cuerpos de mujeres que están en pésimas condiciones de vida y el último recurso para poder hacerse una platita, someterse a esa explotación. Bueno, digo, ejemplos así, digamos, hay un montón y me parece que es muy importante como reconocer que esa fragmentación evidentemente está, que no sale simplemente de voluntades que no se ponen de acuerdo a un problema simplemente ideológico, sino que están en juego porque tenemos realidades distintas, porque el capital nos produce de forma diferenciada, que lo hace así porque es la forma más eficiente de extraer valor de nuestros cuerpos y de nuestro tiempo y de nuestras rutinas, ¿sí? Porque es mucho más eficiente decir, bueno, a esto les voy a dar peores condiciones de vida para que, total, les voy a poner a laburar 20 horas por día en una fábrica o 20 horas cuidando a alguien. Mientras que esto va a decir, bueno, no, o sea, esto les garantizo condiciones porque quiero que estén produciendo en Silicon Valley inteligencia artificial con tecnologías de vigilancia de no sé qué. Pero como no perder de vista que si esas pujas están ahí es porque tenemos esas realidades fragmentadas y que lo que podemos hacer es, en nuestra defensa, digo, como de intereses particulares, no perder la visión, digo, como de conjunto y trazar como demandas, ya sean nacionales, a ciertos estados, organismos internacionales, o de cómo trazamos nuestras propias redes de organización sin perder de vista esa unidad. Eso. Toma, profesor. Gracias, Nacho. No sé si tú, María, hablarás de propuestas desde Calala. Sí, venga, vamos a empezar. Yo me he invitado a mí misma a esta charla porque y ahora no sé qué contaros. Yo no soy economista, pero la verdad es que me voy a hacer la carrera porque cada vez me interesa más el tema. Y yo trabajo en un fondo de mujeres que se llama Calala, que está aquí en España, en Barcelona, y que financia en el Estado español y en Centroamérica organizaciones feministas. Los fondos de mujeres existen desde hace ya 30 años, existen a nivel global, en el norte, pero también cada vez más están surgiendo fondos en el sur global, en África, América Latina, en Asia. Y la idea así básica para que se entienda es que se juntan feministas y se ponen a buscar dinero, porque normalmente no lo tienen, y buscan el dinero para luego poder bajarlo a los grupos para que los grupos puedan hacer su activismo. Entonces, pues hablamos mucho de dinero. No sé si hablar de dinero, ese es el vínculo que tengo con la economía, porque hablo de dinero. Y también me gusta el dinero, esto es un proceso. O sea, cuando te acercas a los fondos de mujeres y empiezas, tú cambia algo en el chip y le ves lo bueno que tiene el dinero. Vosotros habéis estado hablando del capital, como el capital, las cosas tan horribles que hace, y yo pienso, ¿es el capital o es el capitalismo? ¿Tenemos que odiar el capital o el capital lo podemos aprovechar? Bueno, son reflexiones así filosóficas que yo me hago. Entonces, pues Calala se crea en el 2009 y no teníamos un puñetero duro. De hecho, el dinero, aquí somos una fundación y aquí en el Estado español para registrar una fundación tienes que tener 30.000 euros y no los teníamos y nos la dan las compañeras del FCAM, que es el Fondo Centroamericano de Mujeres que estaba registrado en Nicaragua, pues son ellas las que nos dan la pasta. Que a mí me parece como muy metafórico de esta relación nuestra intentando que no sea colonial, pues el dinero nos lo dan ellas. Y a partir de ahí nos ponemos a buscar dinero. Aquí en el Estado español las organizaciones feministas o del tercer sector donde buscan el dinero, pues normalmente vamos a la administración pública, al Estado, que tiene fondos, lógicamente estamos en el norte global, hay dinero para que se quede aquí, hay dinero para la cooperación, pues vale, ese dinero lo pedimos. Intentamos buscar dinero que no esté etiquetado como mujeres, o
sino que lleva otras etiquetas como trabajo o industria y que eso baje a las mujeres. Pero bueno, ya saben que el dinero público es un horror, que las subvenciones son horribles y que el trabajo de justificarlas es agotador. Entonces también buscamos dinero privado y aquí me quedo con otro concepto que ha salido ahora, que es el de la acumulación. Hay mucha acumulación de capital, sí. Hay muchos ricos, sí, yo no soy especialista ni economista, pero lo que dice la teoría es que cada vez hay más, ¿no? Los ricos son más ricos y tienen más pasta. Entonces, nosotras, los fondos de mujeres, lidiamos con esa peña que tiene pasta. O sea, no directamente con el señor rico, pero los señores ricos montan fundaciones. Y con parte del dinero que acumulan, no todo por supuesto, supongo que las migajas, lo ponen en fundaciones y se dedican a hacer el bien. No todas hacen el bien, algunas hacen el mal y financian grupos antigénero, fundamentalistas, y ellos tienen su agenda política súper clara y saben lo que quieren financiar. Entonces, esos a Kalala y a las feministas nunca nos van a dar dinero, no hay que ni ponerle una línea roja porque es que no nos van a dejar ni acercarnos a 100 metros, entonces ese dinero no es para nosotras, es para los enemigos. Y luego hay otras fundaciones que sí se creen que hacen el bien y entonces ese dinero sí lo queremos. Entonces aquí entramos en contradicciones con un montón de gente que digamos que está en el bien como nosotras, pues que tiene el sector de la economía social y solidaria, pues que tiene otra perspectiva, que es no queremos el dinero de la acumulación capitalista. Ese dinero es el mal y nosotras vamos a construir una economía propia con nuestros recursos propios que cada vez sea más fuerte y que esté totalmente desenganchada. Esto me lo invento yo, no me lo han dicho, pero de escuchar a los de la economía social y solidaria es lo que yo interpreto que ellos piensan, ellos. Y vamos a hacer una economía que esté desenganchada del capitalismo y que algún día vencerá. Yo creo que sí, que algún día venceremos, pero quizás va a pasar mucho tiempo, ¿no? Entonces, en el mientras tanto, pues la teoría de los fondos de mujeres es, pues vamos a pillar el dinero ahí donde está, que lo tienen los ricos, vaya. Y además cada vez lo tienen más los ricos en manos privadas y menos los estados. Los estados están, como decía la Blanca, hay otra frase de lo público a lo privado, o sea que es que no nos queda otra que ir allí. Bueno, yo que soy un poco, no me hagas caso, luego me vais a liar, pero bueno. Y en este sector de la filantropía, bueno, se habla de austeridad también. Pues el término que está de moda es la abundancia. Porque claro, es que hay mucha pasta ahí fuera, que luego podemos decir que es la pasta, son unos números en un banco, a lo mejor eso no es pasta, a lo mejor un día el banco dice, ya no hay pasta. Y la abundancia no está la abundancia, pero ahora mismo hay mucho dinero así en los bancos. Y se habla desde otro paradigma totalmente diferente. Pues que hay pasta y que no tenemos que competir por los recursos, que vamos a colaborar y que hay dinero para todas. Que yo creo que sí que lo hay, realmente. Si lo que queremos es vivir tranquilamente y sin consumir mucho. Entonces, esta era la parte que yo quería explicaros de qué hacen los fondos de mujeres a nivel buscar dinero. Pues eso, vamos allá donde está la acumulación. Si queréis, luego me podéis preguntar quiénes son y en qué se lo gastan, es muy divertido. Y luego, ¿en qué es lo que apoyamos nosotras? Pues el que hacemos, ¿no? El que hacemos. Entonces, yo creo que en Kalala tenemos como una visión privilegiada porque sí que vemos peña haciendo cosas, un mogollón de cosas, todo el rato, todo el tiempo, y nos piden dinero. Y realmente no podemos atender todas las peticiones de fondos porque no tenemos tanto dinero. Somos pequeñitas. El año pasado creo que hemos dado 1.700.000 euros entre proyectos de cooperación, dinero público, donaciones y tal. No es mucho, Kalala es un fondo pequeño, hay otros fondos que manejan más pasta. Pero bueno, 1.700.000 suena fuerte. Y te digo en Latinoamérica, con la moneda devaluada. El Fondo de Mujeres del Sur tiene 3 veces mi presupuesto, y está en Argentina, pero bueno, sí. Pero sí, por supuesto, no vale lo mismo el dinero que aquí Sí, acá hay gastos en euros, digamos.
Entonces, ¿qué son estas alternativas que estamos financiando? Pues el feminismo de base que hace cosas. ¿Y cuál es como nuestra teoría de cambio? Que necesitamos fortalecer esas iniciativas, esas organizaciones, esos grupos de feministas que hacen cosas para que lo que hacen se haga en condiciones de más salud, bueno, pues en condiciones de cuidados, y la gente cobra, pues que cobre un buen salario y que tenga perspectiva a largo plazo de seguir haciendo lo que hace por mucho tiempo sin quemarse. También pensamos que las organizaciones, para ser más fuertes, pues tienen que invertir en general liderazgos más democráticos, más participativos, menos blancos, más interseccionales. Pensamos que el movimiento tiene también que tener recursos para articularse a nivel de Cataluña, para articularse a nivel de Estado español, para articularse a América Latina y Europa, y eso vale dinero porque hay que viajar. Dentro de poco ya no podemos viajar, pero hay que pagar viajes y todo esto. Y luego que el movimiento tiene que tener recursos para hacer incidencia política y para comunicar. Y todo eso vale dinero. Cuando nosotras abrimos aquí y dijimos, vamos a montar un fondo de mujeres para darle dinero al feminismo, las feministas blancas nos dijeron, no, el activismo no se hace con dinero. Nosotras salimos del trabajo a las 5, a las 6 tenemos la reunión, organizamos la mani y luego nos vamos a las calles, protestamos, nos volvemos a casa, no hace falta dinero para eso. Estoy caricaturizando, pero bueno, no pasa bien. Y además el dinero corrompe, y además el dinero genera relaciones de poder, y que no, vaya, que activismo y dinero estaba totalmente separado. Y bueno, fue un poco así rollo porque yo le quería dar dinero a mis colegas y ellas no querían, pero luego descubrimos que sí que había un feminismo que sí que quería el dinero, que era el feminismo pues de las organizaciones de mujeres migrantes, que tienen unas condiciones de vida que no son de las mujeres blancas que vivimos aquí, que no tienen un trabajo de 8 a 5 y que no hacen activismo en su tiempo libre, sino que su vida es puñetero activismo porque si no, pues no llegan a final de mes. Entonces, básicamente eso es lo que financiamos en Calala, organizaciones de mujeres migrantes, cada vez más antirracistas. Sé que todas sois conscientes que el feminismo antirracista ahora mismo es el que lo está dando más duro y la que está haciendo los análisis más potentes. También hablan de acumulación y de economía, aunque no lo nombren, pero cuando hablan de colonialidad y de por qué Europa es rica, pues están hablando de acumulación. Y bueno, no me voy a echar medallitas, pero estoy contenta de llevar 10 años financiando al movimiento de mujeres migrantes y antirracistas. Y yo que sé qué cosas hacen, vamos a poner ejemplo, ¿no? Pues yo que sé, ¿qué financiamos? Desde, por ejemplo, un grupo que hay aquí en Barcelona que se llama Madrecitas, que están peleando porque la administración pública no le quite a los niños, porque no tienen condiciones económicas suficientes según la administración para mantenerlo, porque a lo mejor faltan al cole una semana porque es la X, pues eso financiamos. ¿Qué más? Financiamos organizaciones de trabajadoras del hogar y los cuidados por todo el estado, hay una en cada ciudad, además trabajando muy articuladamente y con liderazgo más o menos distribuido. Financiamos feminismo antirracista puro y duro y las que nos meten caña a la blanca y así, eso también. Las jornaleras de Huelva, por ejemplo, y esto es una de las cosas más chulas que están pasando ahora aquí, que está saliendo como un feminismo de clase que se sale un poco de estos debates terribles que hemos tenido en los últimos años, que si las trans, que si las no sé qué, y es como que vamos a hablar de otras cosas, y están intentando articular pues espacios de confluencia entre jornaleras, empleadas de hogar, trabajadoras sexuales, las Kelly, y con un discurso súper potente de clase, bueno, pues también, ¿no? Y luego los tipos de derechos sexuales y reproductivos, violencias y tal, pero como estoy diciendo, esto de la fragmentación, pues sí que son grupos que cada una hace lo suyo, pero que al final hacen movimiento y que no hablan ya solamente de temas de mujeres, sino que están interpelando, ahora aquí yo ya estoy hablando aquí, al Estado, nación o a la administración de esto que estáis haciendo, está fatal.
política de fronteras, bueno, un montón de temas. Y no sé qué más quería contaros. Con el tema este de los fundamentalismos y la agenda antigénero, pues nosotras también financiamos organizaciones que están siendo atacadas por grupos antigénero, que aquí en España son Vox, Abogados Cristianos, Hazte Oír, y luego cada vez sale algún capullo por ahí que pone una denuncia a una clínica feminista. También estamos financiando temas de protección contra violencias digitales y con violencias que ya no son digitales, que son reales. Y esto lo venimos financiando porque desde el 2016 decidimos que el tema de los derechos sexuales y reproductivos era central porque en Centroamérica, donde financiamos también, el aborto está prohibido en varios países. En El Salvador hay mujeres que van a la cárcel por abortar. Y aquí en el Estado español hubo un intento de cambiar la ley de aborto que teníamos, que ya suena el Cristoceno, no sé si fue en el 2013. Y entonces dijimos, este tema es central, y luego nos dimos cuenta que no era central solo para los feminismos, sino que para esta agenda, llámala nueva, neoliberal, los derechos sexuales y reproductivos también eran centrales, pero como punto de batalla para implantar, pues eso, ¿no? Su nueva agenda. Y como decía Flora, ahí detrás no está solamente una política de género de que tiene que ser la familia o que tiene que ser el matrimonio, sino que hay una política económica de que yo no tengo que gastar el dinero. Entonces sí que estamos trabajando con los fondos latinoamericanos y los europeos, pues para ver quiénes son estos actores, cuáles son sus intereses, quiénes les pagan, que les pagan mucha pasta, y cómo combatir, ¿no? Esa nueva agenda que ahora ya pues en Europa, tú hablas de América Latina, en Europa está igual. O sea, aquí a ver qué pasa en las siguientes elecciones, parece que Vox lo tenemos más o menos controladillo, pero pues, partidos de extrema derecha están ganando poder a nivel europeo en casi todos los países, y nosotras tenemos la teoría de que el movimiento feminista es el que está más preparado para frenar este auge de la extrema derecha, y que se le combate siguiendo con nuestras propuestas y ganando batallas, que nosotros pensábamos que el feminismo ha ganado muchas batallas en los últimos años y que ellos están pataleando y rabiando y por eso están haciendo ruido, y que se le combate también pues hablando de economía, hablando de distribución y hablando de justicia económica, y que eso también los feminismos lo tienen que hablar. Gràcies, Maria. Doncs la idea era obrir una mica l'espai, no? Perquè també poguéssiu, si teniu preguntes, perdó, si tenéis preguntas para algunas de las personas que han hablado o queréis compartir también, ¿no? ¿Qué estrategias, en qué estáis? Y yo voy a empezar con eso. Yo voy a hablar de un micromundo, es como feo porque no es tan micro, pero sí de un espacio concreto. Yo tampoco soy economista, pero milito y trabajo en la red de economía solidaria, donde uno de los lemas, ¿no? La economía solidaria propone y practica, ¿no? Ojalá una economía totalmente desligada del capitalismo, no es así, pero sí es un movimiento totalmente anticapitalista, y uno de sus lemas, ¿no? Es poner la economía al servicio de la vida, que no hay, ¿no? Conflicto economía-vida en la economía solidaria, porque no habla de capital, habla de economía. Y esto es así, y hay una propuesta, ¿no? Teórica y práctica potente que tiene peros, ¿no? Y si estamos en un espacio, ¿no? Mayoritariamente de mujeres, y si hablamos de feminismo, pues había, ¿no? Un grupo de mujeres que estábamos como muy a tope, ¿no? Con esta propuesta y con esta idea, pero había algo ahí, como una incomodidad. Y así nació la Comisión de Economías Feministas dentro de la SHES, de la Red de Economía Solidaria, que básicamente es una... Ahora ya no sé si tanto, pero durante un tiempo fue la mosca cojonera, porque lo que detectó es, en esta super propuesta molona, ¿no? Con la que estamos a tope,
de crear un mercado social, de desligarnos del capitalismo, ¿no? De ser autogestionarias y estar construyendo de manera activa y desde la ilusión y todo, ¿no? Otro modelo socioeconómico. Hay algo aquí que está faltando, ¿no? Porque sí que era una propuesta, no hablamos del mercado social, ahora nos voy a meter como todo este rollo, pero no, hay alternativas en la producción, hay alternativas en la distribución, hay alternativas en la financiación, hay alternativas en el consumo. ¿Y qué pasa con todo lo reproductivo, no? O sea, era todo muy desde lo productivo, entonces, ¿no? Empezó como un, hey, ¿qué pasa con toda la parte reproductiva? Esta voz, ¿no? Empezó a ser como más potente, ¿no? Desde el año, se crea en el 2015 la comisión, que éramos, yo creo que en ese momento 4 gatas es decir mucho, o sea, ¿no? Empezamos siendo como muy poquitas y en verdad fue como, ¿qué hacemos? O sea, ¿por dónde empezamos? Y empezamos como con una mirada muy micro y también entendiendo, ¿no? Que crear otro modelo socioeconómico, no solo económico, de sociedad, también pasa por las relaciones. Entonces empezamos a analizar de qué manera, o sea, no solo lo reproductivo, sino cómo nos estamos relacionando. O sea, necesitamos como entender dónde estaba como la incomodidad, ¿no? Y es interesante también la parte de ver, ¿no? Dentro de un movimiento social donde todo el mundo es muy alternativo y quiere cambiar como mogollón las cosas, ¿no? Cuando hay cosas que te chirrían y no están, ¿no? O sea, necesitábamos entender. Y entonces empezamos a hacer algunas cosas como un poco frikis, tampoco me voy a alargar, pero grabábamos reuniones, luego las mirábamos con una plantilla y apuntamos las actitudes, los tonos, pero nos dio un diagnóstico y era en plan, bueno, es que la manera en que nos estamos relacionando para nosotras, que estamos como muy a tope con todo esto que queremos cambiar, pero no nos está siendo cómoda y empezamos como a hacer devoluciones, ¿no? Y esto es una de las cosas que hicimos. Eso fue como esa parte como muy interna, pero yo creo que necesitábamos para entender qué papel jugábamos como en todo eso. Y un tiempo después ya hemos empezado a entender, ¿no? Lo reproductivo también como mercado, todo, ¿no? Que es cuando los cuidados significan el modo de ganarte la vida y cómo está funcionando y qué propuestas hay desde la economía solidaria. Y ahora, por ejemplo, pues estamos trabajando en un compendio de iniciativa. De iniciativas de cuidados en el marco de la economía solidaria que puedan convertirse en políticas públicas. Estamos intentando trabajar con la red de municipios por la economía solidaria. No solo nos hemos estado mirando el ombligo. Y como algunas cositas más, ¿no? Desde que ya ha habido como este cambio, ¿no? La SE se declaró feminista, yo creo que de aquella manera, os explico un poco por qué. Pero empezaron a llegar, porque no todo es maravilloso en todos sitios, evidentemente, empezaron a llegar algunas denuncias por casos de acoso en organizaciones socias que nos llevan a la en plan, ¿qué hacemos? Y la cantamos, pues no tenemos ni idea en realidad. Y empezamos todo un proceso colectivo para, ¿no? Entender las violencias, etcétera, y crear una especie de protocolo que sirviera tanto para la red, pero sobre todo para que las organizaciones sociales pudieran, ¿no? Abordar, ¿no? Los casos que tenían y de hecho se ha decidido que es obligatorio para formar parte de la red o tener uno propio o adherirte a este, y desde que existe no es ninguna tontería la de casos que van llegando, o sea, como que se van destapando cosas, ¿no? en un movimiento transformador. Y por último, para mí también un poco como crítica, ¿no? Y porque María decía, parece que hablan de economía, pero no lo dicen. Yo creo que es importante decir las cosas. Y para mí una de las cosas que en la SES a veces nos falta es que no se reconocen, no se nombran ciertas cosas, ¿no? Y que hay algunas compañeras que han estado organizando, ¿no? Hace un mes el Fòrum per la Transició Ecosocial. Y yo, por ejemplo, ha habido como, no muchas discusiones, pero algunas.
le llamamos transición psicosocial porque como en el mundo de la economía solidaria es como un lenguaje que seguramente es más cercano, pero en verdad estamos hablando de feminismo y se ha reconocido muy poco, o sea, no existiría de lo que estamos hablando sin toda la aportación del ecofeminismo y ahí ha quedado, ¿no? Como yo estoy hasta las narices de, es que es un eje transversal, una mierda transversal, o sea, es absolutamente central y sin eso no existiría todo lo que está pasando ahora, ¿no? ¿Y por qué nos está costando tanto nombrar eso? Y para no ser como tan negativa con todo, porque parece que no presto también este cariño y como muy a tope con lo que se está haciendo, pero como me parece muy interesante, es un movimiento como muy autocrítico y como muy sincero con las cosas que no funcionan y creo que eso también ayuda a avanzar y yo creo que ha habido avances en los últimos años. Hace unos años que estamos trabajando, ¿no? en un plan estratégico, ¿no? Me parecía marciano hacerlo ahora, pero como estamos como en ronda, ¿no? En el COVID, pues pasaron, ¿no? muchas cosas chungas que ha explicado Blanca, pero a la vez pasaron cosas que yo creo que en ese momento supusieron una esperanza. A mí se me ha pagado bastante, pero ¿no? Espontáneamente hubo un montón de redes de apoyo mutuo. Desde la SES vimos que en un montón de ellas estaba participando como organizaciones, o sea, como mucha base social de la red, ¿no? Y uno de los ejes que se quieren trabajar y viendo, ¿no? el percal en el que estamos y que se acelera y al que vamos es cómo podemos trabajar para que estas redes de apoyo mutuo no sean como algo espontáneo que responde a una emergencia y luego se apaga y no sabes muy bien, o sea, como desde lo comunitario, y hay como diferentes espacios, ¿no? La red de espacios comunitarios, hay como muchas economías comunitarias que forman parte de la red, ¿no? Pues estamos como pensando cómo intentar articular algo que sea, al menos las sendas, ¿no? Unas cenizas que puedan emerger, ¿no? y que pueda haber sí, espacios comunitarios permanentes, aunque sea con diferentes intensidades, pero que puedan, ¿no? Responder a lo que se está viniendo, además de lo que ya estamos.